Clasificación de Kennedy. Este método de clasificación fue propuesto por el Dr. Edgar Kennedy en el año 1925. Este método intenta agrupar las arcadas parcialmente desdentadas para que se puedan establecer unos principios que faciliten el diseño en cada situación. Este método permite clasificar las condiciones edéntulas basándose en la localización de las zonas edéntulas en relación a las piezas restantes. Clasificación de Kennedy. Clase 1. Desdentado bilateral posterior. Hay presencia de extremo bilateral. Presenta ambas zonas posteriores desdentadas permaneciendo el grupo anterior. Según el número de brechas provocados por el número anterior, por las piezas dentarias ausentes, no va a dar como resultado las diferentes subdivisiones de la clase. Clase 2 de Kennedy desdentado unilateral posterior. Presenta área edéntula unilateral posterior. Esta clase admite también subdivisiones según el número de espacios desdentados existentes, aparte de aquel que nos da la clase. Clase 3 de Kennedy, desdentado unilateral con pilar posterior. La característica principal de esta clase es que el espacio desdentado se encuentra entre piezas dentarias remanentes, es decir, que hay una brecha posterior de un solo lado, pero esta empieza con una pieza dentaria a la que llamaremos diente pilar. Esta también tiene subdivisiones. Cuando las brechas son múltiples, se debe considerar la más posterior, la cual nos determinará las clases y las restantes nos darán las subdivisiones. Clase 4 de Kennedy, desdentado bilateral anterior. Presenta área edéntula bilateral anterior a los dientes naturales remanentes. Esta clase no admite subdivisiones, porque si presenta más de una brecha desdentada estaría encuadrada dentro de las tres clases anteriores. Esta clase debe tener una brecha anterior que comprometa ambas hemiarcadas. Reglas de Applegate aplicadas a la clasificación de Kennedy. Regla 1. La clasificación se debe establecer después de las extracciones de los dientes que podrían alterar la clasificación normal. Regla 2. Si se ha perdido un tercer molar y no se ha reemplazado, no se debe tener en cuenta en la clasificación. Regla 3. Si existe un tercer molar y se emplea como pilar, se debe tener en cuenta en la clasificación. Regla 4. Si se pierde un segundo molar y no se reemplaza, no se debe tener en cuenta en la clasificación. Regla 5. En el área o en las áreas edéntulas más posterior es la que determina la clasificación. Regla 6. En las áreas edéntulas que no determina clasificación se refieren como modificaciones y se designan por un número. Regla 7. La extensión de las modificaciones no se tiene en cuenta, solamente el número de áreas edéntulas adicionales. Regla 8. No puede haber modificaciones en la arcada en la clase 4. Conectores mayores. Un conector mayor es el componente de la dentadura parcial que conecta las partes de la prótesis de un lado de la arcada con las del lado opuesto. Este componente proporciona asimismo la estabilidad cruzada que se opone al desplazamiento provocado por el estrés funcional. Las principales funciones son unir las partes principales de la prótesis, distribuir la fuerza aplicada a través de la arcada de los dientes y tejido, y minimizar las fuerzas de torsión sobre los dientes. Clasificación. En maxilares: barra palatina simple, anterior, posterior y media. Doble barra palatina, banda o cinta palatina, anterior, posterior y media. Doble banda palatina, conector anteroposterior, conector en herradura y placa palatina parcial y total. En mandíbula: barra lingual simple, placa lingual, barra doble estabilizadora de Kennedy, barra singular y barra vestibular. Maxilares, banda o cinta palatina simple. Se ubica en la parte central del paladar. Proporciona adecuada rigidez a la prótesis y comodidad al paciente porque es plana y ancha. Su borde posterior puede extenderse hasta las fobias palatinas solo en casos excepcionales. Su borde anterior, cuando llega a la zona de las rugas palatinas, debe de seguir las depresiones formadas por estas. Indicaciones:
clase 3 con espacios edéntulos amplios, clase 1 y 2 con buenos rebordes óseos residuales y con pilares fuertes sin problemas para la retención indirecta para una prótesis dentosoportada, y paladares ovales. Banda palatina anteroposterior o doble banda. Este conector puede ser usado en la mayoría de los diseños de PPR maxilar y especialmente cuando hay presencia de torus palatino. La banda anterior y posterior debe ser al menos de 8 milímetros de ancho. Es 2 veces más rígido que la placa palatina parcial por su forma de círculo. Indicaciones: clase 1 y 2 de Kennedy. Casos dentosoportados o dentomucosoportados con buenos pilares y rebordes residuales prominentes. Espacios edéntulos largos en arcadas de clase 2, modificación 1. Clase 4 de Kennedy, cuando hay presencia de torus palatinos. Cuando hablamos de contraindicaciones, se trata de la bóveda palatina alta porque la bóveda palatina anterior interfiere en la fonación. Barra palatina simple. La diferencia de las bandas palatinas con las barras palatinas son su anchura. Las barras presentan una anchura menor de 8 milímetros. Para que ésta sea eficaz, debe ser lo suficientemente rígida para ofrecer soporte y estabilidad cruzada, y quedar colocada centralmente entre las dos mitades de la dentadura. Acostumbran a ser o demasiado delgadas y muy flexibles, o demasiado voluminosas y molestas para la lengua. Indicaciones: la elección entre la barra palatina simple o la banda palatina depende del tamaño de las áreas de soporte de la dentadura que deben conectar. Es decir, las barras están indicadas en áreas pequeñas donde el conector único que las debe unir se puede hacer lo suficientemente rígido y poco voluminoso. Contraindicaciones: áreas extensas donde los conectores obstaculicen la función de la lengua. Barra palatina anteroposterior o barra doble. Este conector puede usarse donde el soporte no es la principal consideración. Las barras son muy delgadas para un adecuado soporte, usualmente son menor de 8 milímetros de ancho, a diferencia de las bandas que son mayores a 8 milímetros. Anterior amplia y aplanada en relación con la posterior, bordes redondeados y biselados. Límites anteriores y posteriores acabarán siempre en los valles entre las rugosidades palatinas. Están indicados para prótesis dentosoportadas con ausencia de 3 o 4 piezas dentarias en cada arcada, torus palatinos no operables. Conector en forma de U o en herradura. Este conector es poco recomendado ya que es flexible con el movimiento vestibulolingual que ocurre en las extensiones libres. Por sus características, no es un conector satisfactorio y solo se recomiendan cuando hay presencia de torus palatinos inoperables. Si se usa, debe ser diseñado tan corto como sea posible. Están indicados cuando se van a sustituir varios dientes anteriores, cuando existe torus palatino que se extiende hacia la porción posterior y cuando el paciente no tolera un conector posterior. Placa palatina parcial. Este tipo de conector puede ser utilizado en la mayoría de los diseños. Distribuye las cargas masticatorias en un área extensa y puede ser ancho o delgado, dependiendo de la distribución de la carga deseada. Una banda estrecha mínimo de 8 milímetros puede ser usada para todas las PPR dentosoportadas. Estos están indicados para clase 1 y clase 2 de Kennedy en el extremo libre bilateral, en la clase 3, clase 4, en los paladares en forma de U, en rebordes residuales con resorción vertical no muy extensa. Placa palatina total. El borde posterior termina en la unión del paladar duro con el blando. La parte anterior está soportada por apoyos sobre caninos. En sus indicaciones tenemos: en situaciones con pocos dientes remanentes anteriores o cuando los pilares y el reborde residual son pobres. En clase 2 de Kennedy, con grandes espacios posteriores modificados y algunos dientes anteriores ausentes. Y en clase 1 con 1 o 4 premolares y algunos dientes anteriores remantes con pilares en regular estado que no se pueden mejorar, reborde residual con reabsorción vertical excesiva y dificultad para obtener retención directa. En sus contraindicaciones tenemos la presencia de torus palatinos. En mandibulares tenemos la barra lingual simple, es el conector de elección siempre que haya espacio suficiente entre los márgenes igual de los dientes anteriores y el piso de la boca.
Debe existir suficiente espacio para un conector mayor rígido que no invada la zona del margen gingival libre de los dientes naturales. Entre el piso de la boca y el margen gingival de los dientes inferiores debe haber mínimo 8 milímetros y entre el borde superior de la barra y el margen gingival debe haber mínimo 3 milímetros. En sus indicaciones tenemos: se usa cuando la distancia entre el suelo de la boca y el borde libre gingival de los dientes anteriores e inferiores es suficiente. El método para determinar la altura consiste en medir con una sonda periodontal la altura del piso de la boca hasta los márgenes linguales de la encía de los dientes anteriores e inferiores. Durante esta medición, la punta de la lengua debe tocar ligeramente la zona de las arrugas palatinas. Luego, sobre el modelo se marca la misma distancia a partir del margen gingival. De esta manera, garantiza que la ubicación de la barra no interfiera con el frenillo lingual o con el piso de la boca. También está indicada en clase 3 de Kennedy y en clase 1 y 2 con rebordes prominentes, pilares fuertes que ofrezcan buena retención directa y cuando se puede emplear retenedores indirectos con apoyos que salgan de la misma barra lingual. Placa lingual, también llamada barra cerrada de Kennedy, tiene forma de placa que se extiende desde el cíngulo de los dientes anteriores hasta el surco lingual. En sus indicaciones tenemos cuando hay menos de 8 milímetros entre el margen gingival y el piso de la boca. En clase 1 de Kennedy, donde los rebordes residuales están severamente reabsorbidos. En los dientes periodontalmente débiles y para facilitar el futuro reemplazo de uno o varios incisivos, añadiendo asas de retención a la placa existente. Agnes Naranjo. Barra doble estabilizadora de Kennedy. Este sistema se usa por 3 razones. Primero, para dar estabilidad a la prótesis. Segundo, para ferulizar los dientes anteroinferiores. Y tercero, para proporcionar una retención indirecta. Indicaciones. Esta barra está indicada primero cuando hay una indicación de una placa lingual o de una barra sublingual, pero la alineación axial de los dientes anteriores es excesiva y no se pueden bloquear los diastemas. Segundo, cuando se necesita una retención indirecta. Y tercero, cuando los dientes necesitan una ferulización. Contraindicaciones. Esta barra está contraindicada en dientes anteroinferiores muy inclinados hacia el lingual o cuando estos presentan diastemas muy amplios, lo cual aumenta la posibilidad de que en una vista frontal se vea el metal de la placa. Barra singular o continua. Este conector es raramente utilizado. Básicamente consiste en una barra metálica estrecha de 3 milímetros aproximadamente, la cual es colocada ligeramente por encima del cíngulo de los dientes anteroinferiores. Esta presenta una forma festoneada en los espacios interproximales y unos bordes superior e inferior fusiformes o ausados hacia la superficie de los dientes. Es decir, presentan una forma alargada, elipsoide y con las extremidades más estrechas que el centro. Esta barra se puede añadir a una barra lingual o puede emplearse de forma independiente y se utiliza para una retención indirecta o para una estabilización dentaria. Indicaciones. Esta barra está indicada cuando el conector mayor seleccionado es la placa lingual, pero el alineamiento axial de los dientes anteriores obliga a bloquear excesivamente los espacios retentivos. Contraindicaciones. Esta barra está contraindicada en dientes anteroinferiores muy inclinados hacia el lingual o cuando existen diastemas amplios entre estos incisivos. Y por ende existe la posibilidad de que en una vista frontal se visualice el metal de la barra singular. Por último está la barra vestibular. Este es un conector que va por la mucosa vestibular hacia los dientes anteriores y además necesita una retención indirecta para evitar deslizamientos. Indicaciones. La barra vestibular está indicada en aquellos casos en donde los incisivos y premolares inferiores remanentes presenten una inclinación lingual extrema. También está indicada cuando hay presencia de torus mandibulares que impidan la colocación de un conector mayor lingual o en aquellos pacientes con torus
que no puedan ser tratados quirúrgicamente. Por último, está indicado cuando existen repliegues mucosos exagerados que imposibilitan el empleo de una barra o placa lingual. Contraindicaciones. La barra vestibular está contraindicada en pacientes con higiene oral deficiente o en aquellos pacientes con una falta de destreza manual para insertar y quitar la prótesis, como por ejemplo pacientes mayores de 70 años o aquellos pacientes que presenten una enfermedad que le imposibilite esta destreza manual. Los conectores menores. Los conectores menores son componentes como los retenedores circunferenciales o ganchos, los retenedores indirectos y los apoyos oclusales y singulares que se encargan de vincular el conector mayor o la base de la dentadura con los restantes componentes de la prótesis. Por ejemplo, un apoyo oclusal en un extremo de una placa lingual es en realidad el final de un conector menor, aunque este conector menor se continúa con la placa lingual. De la misma forma, la parte de la estructura que soporta el gancho y el apoyo oclusal es un conector menor, que enlaza el conector mayor con el gancho. Asimismo, las partes de la estructura que retienen la resina acrílica de la base son conectores menores. En cuanto a las funciones, son unir las partes de la dentadura. Transferir la carga funcional a los pilares es una función de prótesis apilar, ya que las fuerzas oclusales que inciden sobre los dientes artificiales se transmiten a través de la base hasta la cresta, especialmente cuando la base es mucosoportada. Estas fuerzas oclusales también se trasladan a los pilares a través de los apoyos oclusales. Los conectores menores que parten de un conector mayor rígido posibilitan esta transferencia de cargas funcionales por toda la arcada dental. Otra de las funciones es transferir el efecto de los retenedores, apoyos y componentes estabilizadores a lo largo de toda la prótesis. Es una función de pilar a prótesis. Las fuerzas aplicadas en una parte de la dentadura se contrarrestan por los componentes situados a tal fin en otra parte de la arcada. Se puede colocar un componente estabilizador en un lado de la arcada para que resista las fuerzas horizontales originadas en el lado opuesto. Esto solamente se consigue por el efecto de transferencia del conector menor que tiene este componente estabilizador y por la rigidez del conector mayor. Hay que tener en cuenta que el conector menor, al igual que el conector mayor, debe tener suficiente grosor para ser rígido. De lo contrario, la transmisión de las cargas funcionales a los dientes y los tejidos de soporte no sería efectiva. Al mismo tiempo, su volumen no debe resultar molesto. Entonces, en cuanto a la forma y localización, tenemos que debe tener suficiente grosor para ser rígido sin resultar molesto. Un conector menor que contacte con la cara axial de un pilar no se debe ubicar en la superficie convexa, sino en tronera. Debe de contornear el espacio interdental, pasando verticalmente desde el conector mayor. Debe de ser más grueso en la superficie lingual y usado en el área de contacto. Se debe usar en la dirección al diente para evitar ángulos agudos. Cuando se proyecta la estructura de la prótesis, se deben de proveer elementos para el anclaje del acrílico. Esto se debe confeccionar con 3 conectores menores en forma de cabeza de clavo. Debe llenar el espacio de la tronera para que una superficie lisa se presente a la lengua y para que las áreas donde los alimentos puedan ser atrapados se reduzca al mínimo. Y finalmente, no se puede colocar en superficies convexas. Conectores menores. Tipos. 1. Conector menor colocado entre los dientes adyacentes. Los conectores menores deben ser colocados en troneras, entre 2 dientes adyacentes. Estos conectores deben de ser de forma triangular en sentido transversal, para reducir al mínimo la intrusión de la lengua, así como se demuestra en la imagen A. Un conector menor debe unirse al conector mayor en ángulo recto y cubrir un área lo más pequeña de tejido como sea posible. La unión del conector mayor debe ser redondeada, como se demuestra en la imagen B. No es nítido, a menos que incluya una línea de acabado acrílico. El conector menor no se encuentra directamente sobre el tejido blando. Debe tener un espacio mínimo, así como se demuestra en la imagen C. 2. Conector menor que une un gancho circunferencial al conector mayor. Se encuentra en las superficies proximales adyacentes al área déntula. Son anchos en sentido vestíbulo-lingual
y delgados en sentido mesiodistal, para ocupar espacio en el área desdentada. 3. Conector menor, que une los apoyos oclusales o los retenedores indirectos al conector mayor. Su conexión con el conector mayor debe ser en ángulo recto para que su recorrido sobre la encía marginal sea lo mínimo posible. 4. Conector menor que une un gancho en barra o un gancho estabilizador al conector mayor. Los ganchos en barra que salen de un conector menor tienen una forma usada hasta llegar a las superficies vestibulares. 5. Conector menor que une las placas proximales con la base. Visto desde distal, tiene una forma cuadrangular. El borde superior se prolonga con la placa guía y el borde inferior o gingival se une con la base. 6. Conector en forma de rejilla o malla. Conectan los dientes de la prótesis con el conector mayor. Son necesarios para la retención del acrílico de la base de la prótesis. Suelen tener una malla cerrada o abierta. Topes mucosos. Los topes mucosos que se colocan en los tejidos forman parte integrante de los conectores menores diseñados para retener las bases de resinas acrílicas. Estos proporcionan estabilidad a la estructura en la fase de transferencia y procesado. Son valiosos para prevenir la distorsión de las estructuras durante el procesado. Estos pueden ocupar las vertientes linguales o vestibulares de la cresta residual y le dan estabilidad. Los topes mucosos con frecuencia se deben modificar el modelo y se puede emplear resina autopolimerizable. Otra parte integrante del conector menor diseñada para retener la resina acrílica es parecida a un tope mucoso, que se localiza distalmente al pilar terminal y es continuación del conector menor, en contacto con el plano guía. Su finalidad es establecer una línea de acabado definida para la base de acrílico antes del procesado. Líneas de acabado. La unión de la línea de acabado con el conector mayor debe formar un ángulo que no pase de los 90 grados. Si la línea del acabado se sitúa demasiado hacia vestibular, será difícil crear un contorno adecuado, y si la línea se coloca demasiado hacia medial, el contorno natural quedará alterado. En la localización de la línea de acabado en la unión del conector mayor y menor, se debe tener en cuenta la conveniencia de restaurar la forma natural del paladar y la colocación de los dientes. Muchas gracias.